Hoy vamos a descubrir 7 mitos cristianos que todos creen, pero que no están en la Biblia. Hay cosas que creíste toda tu vida, pero que nunca aparecieron en la Biblia. Muchas de las frases, creencias y enseñanzas que has escuchado desde tu infancia, repetidas en la iglesia, funerales y reuniones cristianas, en realidad no provienen de Dios, sino de tradiciones humanas. Vivimos una época peligrosa, una época donde lo cultural ha reemplazado lo espiritual, donde muchos cristianos bien intencionados están caminando en bases a enseñanzas que no tienen respaldo bíblico. Frases que ruenan correctas, que aparentan sabiduría, pero que están vacías de verdad divina. Mientras oran, cantan y predican con todo su corazón, lo hacen muchas veces desde ideas que Dios nunca habló, desde conceptos que nunca fueron inspirados por el Espíritu Santo, sino fabricados por el pensamiento humano. Lo peor de todo es que muchos ni siquiera lo saben. El Espíritu Santo quiere revelarte algo que puede sacudir tu fe para bien. Voy a desenmascarar mentiras espirituales que han sido aceptadas como verdades. Hay que examinar a la luz de las Escrituras esas frases y conceptos que se han infiltrado en la fe cristiana a lo largo de los siglos y que millones repiten sin cuestionar. Este no es un video más, este es un llamado urgente para que construyas tu fe en lo que es válido, para que tu vida espiritual no esté en peligro. Vamos a descubrir 7 enseñanzas muy populares dentro del cristianismo, pero que no están en la Biblia. Lo más importante, vas a aprender cómo reemplazarlas con verdades eternas que sí están en la palabra de Dios. Este estudio nos va a sacudir nuestra mente, nos va a dar base firme sobre la cual reconstruir nuestra fe. Vamos a empezar este viaje espiritual y le vamos a decir al Espíritu Santo que nos muestre la verdad para que tengamos la llave de abrir el entendimiento. Señor, yo quiero ver lo que otros no ven. Dile eso a Dios para que Dios te transforme, para que Dios te haga entender, para que Dios te dé esa revelación muy impresionante. Hoy te vas a dar cuenta de todo ese mito que te han venido diciendo. Imagínate, los 3 reyes magos, ese es el primer mito. ¿Realmente eran 3 reyes? Muchos hemos crecido con la imagen entrañable con 3 hombres con coronas, con túnicas lujosas y los camellos, llegando a un humilde pesebre para adorar al niño Jesús. Esta escena ha sido recreada en obras de teatro navideño, cuadros religiosos, incluso en canciones populares. Esta imagen no proviene de la Biblia. Lo que creemos conocer puede ser en realidad el resultado de siglos de tradición que pocos tienen que ver con el relato bíblico original. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, capítulo 2, encontramos el único relato en toda la Escritura que menciona a los conocidos magos. El texto dice: los magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es importante notar que Mateo nunca especifica cuántos eran. No dice que eran 3, tampoco los llama reyes, y por supuesto no menciona nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar. La palabra original griega que se traduce como magos es magoi, una palabra usada en la antigüedad para referirse a sabios, astrólogos o sacerdotes de culturas orientales, particularmente de Persia o Babilonia. Entonces, ¿por qué asumimos que eran 3? Simplemente por los 3 regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Pero el número de obsequios no determina el número de personas. Podrían haber sido 2, 5 o incluso una comitiva de 10, trayendo 3 regalos simbólicos. El hecho de que la Biblia no lo aclare puede tener un propósito: que no nos enfoquemos en los detalles superficiales, sino en el significado espiritual del evento. En cuanto a los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar,
Estos aparecen por primera vez en escritos del siglo VI, es decir, más de 500 años después del nacimiento de Jesús. Fueron añadidos por la tradición popular, no por inspiración divina. De hecho, algunas tradiciones orientales hablan de hasta 12 magos que vinieron a rendir homenaje al Mesías. En otros relatos apócrifos se mencionan 4 o incluso 2. Lo cierto es que los nombres y el número de los visitantes son producto de la construcción cultural que se desarrolló siglos más tarde, mezclando elementos de lo imaginario pagano con el relato bíblico. Otro punto interesante es cómo se transformó la figura de sabios en reyes. Esta idea comenzó a tomar fuerza en el contexto de la interpretación de salmos y profecías del Antiguo Testamento, como Isaías 60. Reyes vendrán a tu luz y naciones al resplandor de tu nacimiento. La iglesia primitiva comenzó a asociar este tipo de textos mesiánicos con la llegada de los magos, hasta que con el tiempo se asumió que debían ser reyes. Así se reforzaba la imagen del Mesías, siendo reconocido por todas las naciones y reinos del mundo. Sin embargo, una cosa es ver el cumplimiento simbólico de una profecía y otra muy distinta es alterar los detalles históricos del relato bíblico. Detrás de esta visita hay una enseñanza poderosa. Dios revela su verdad a quienes lo buscan con corazón sincero, sin importar su origen, cultura o religión. Aquellos sabios no eran parte del pueblo de Israel, pero leyeron las señales del cielo, creyeron en una promesa y emprendieron un viaje de fe. Y cuando encontraron al niño, no se quedaron con sus títulos ni su sabiduría. Se postraron y adoraron. Ese es el verdadero mensaje detrás de lo llamado Reyes Magos. Hombres sabios que reconocieron al verdadero rey. No importa cuántos eran, ni cómo se llamaban, ni si montaban camellos o no. Lo que importa es que buscaron la luz y la encontraron. Segundo mito es la manzana del Edén, el fruto que nunca fue mencionado. Después de hablar cómo la tradición puede distorsionar el relato bíblico, es momento de examinar uno de los símbolos más arraigados en la mente colectiva de los creyentes. La famosa manzana que supuestamente causó la caída de la humanidad. Esta imagen está en pintura, en escultura, en libros infantiles y hasta en logotipos modernos. ¿Pero realmente fue una manzana el fruto que Adán y Eva comieron en el huerto del Edén? La respuesta es basada en la escritura, puede sorprenderte. En Génesis 3:6, el texto dice: «Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió». Lo primero que debemos notar es que en ningún momento se menciona qué tipo de fruto era. La palabra usada en hebreo es peri, que simplemente significa fruto. No hay descripción del color, la forma ni el sabor. Solo sabemos que era el fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. La idea de que fue una manzana no está en la Biblia, tampoco en la tradición judía antigua. Entonces, ¿de dónde salió esa imagen tan popular? Para encontrar la respuesta debemos remontarnos a la traducción de la Biblia al latín. En el siglo IV, conocida como la Vulgata, realizada por San Jerónimo. Al traducir el pasaje de Génesis, usó la palabra latina malum, que significa tanto mal como manzana. Esta coincidencia lingüística, un juego de palabras involuntario, fue suficiente para que en la Edad Media los artistas y teólogos comenzaran a representar el fruto prohibido como una manzana literal. El fruto del malum, el fruto del mal, se convirtió visualmente en una manzana. La conexión en la tentadora y fácilmente comprensible para la mente medieval. Pero si regresamos al contexto geográfico y cultural del Medio Oriente bíblico, descubrimos algo aún más importante y revelador. Las manzanas no eran comunes en esa región. El clima de Mesopotamia y Canaán no favorecía su cultivo en tiempos antiguos. En cambio, frutas como los higos, granadas, las uvas eran mucho más abundantes. De hecho,
Hay indicios que podrían sugerir que el fruto prohibido fue un higo. ¿Por qué? Porque justo después de comerlo, Adán y Eva se cubren con hojas de higuera. En Génesis 3:7. Este detalle puede ser más que una coincidencia. Otros estudiosos apuntan a la granada, una fruta rica en simbolismo religioso en el mundo antiguo. La granada era un símbolo de fertilidad o débil. En muchas culturas, incluida la israelita también, sea cual haya sido el fruto real, lo cierto es que la Biblia guarda silencio, y tal vez lo hace con intención. El mensaje de Génesis no gira en torno a una fruta específica, sino al acto de desobediencia. La caída del ser humano no ocurrió por morder una manzana, sino por rebelarse contra el mandato claro de Dios. El verdadero problema no fue lo que comieron, sino lo que decidieron: confiar en su propio juicio en lugar de obedecer al Creador. Aquí es donde debemos tener cuidado. Cuando el símbolo se vuelve más importante que el significado, perdemos de vista la enseñanza central, lo distraemos con lo externo y dejamos de mirar el corazón del mensaje. Y así, millones repiten la historia de la manzana sin entender la profundidad espiritual del Edén. La lucha entre la voz de Dios y la voz de la serpiente, entre el llamado a la obediencia y el deseo de ser como Dios. Esta revelación nos lleva a algo más que una corrección histórica, que nos lleve a examinar nuestras propias decisiones, nuestros propios frutos y a preguntarnos: ¿estoy obedeciendo a Dios o interpretando sus mandatos a mi conveniencia? El Edén no fue solo un jardín perdido, fue también una advertencia viva para cada corazón humano. El tercer mito es Lucifer, un hombre que la Biblia nunca usó para Satanás. Después de haber notificado el fruto del Edén, llegamos ahora a una figura temida y discutida, muchas veces malinterpretada: Lucifer. En el imaginario cristiano, este nombre se ha convertido en sinónimo del diablo, el ángel caído, el enemigo de Dios. Pero lo que muchos creyentes no saben es que la Biblia nunca llama a Satanás Lucifer. Esta asociación es el resultado de una interpretación errónea que con el tiempo se volvió tradición. La única vez que aparece la palabra Lucifer en algunas traducciones antiguas es en Isaías 14:12, donde se lee: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Aquí la palabra hebrea original es Elel, que significa brillante, resplandeciente, o incluso el que resplandece. Este término hacía referencia poética al planeta Venus, también conocido como la estrella de la mañana, por su resplandor justo antes del amanecer. El profeta Isaías, en ese capítulo, no está hablando de Satanás, sino del rey de Babilonia. Si leemos desde el versículo 4, el texto dice claramente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Isaías usa una metáfora poderosa para describir cómo un rey arrogante que se había exaltado por encima de todos terminaría cayendo en desgracia. Es un mensaje contra la soberbia humana, no una descripción del origen del diablo. Entonces, ¿de dónde salió el nombre Lucifer? Fue San Jerónimo quien, al traducir la Biblia latina en el siglo IV, la famosa Vulgata, tradujo Helel como Lucifer, que en latín significa literalmente portador de luz, o el que lleva la luz. En ese momento, Lucifer era simplemente una palabra usada para referirse al planeta Venus. No tenía connotación demoníaca. Era un término astronómico y poético. Con el paso de los siglos, sin embargo, los lectores comenzaron a asociar erróneamente este pasaje con la caída de Satanás. Y así, el nombre Lucifer fue tomando forma como identidad demoníaca hasta convertirse en sinónimo del diablo. Esta confusión se consolidó con los escritos medievales, la literatura apócrifa y el arte sacro, que popularizó la idea de un ángel de luz caído llamado Lucifer. Pero si buscamos en toda la Biblia, descubrimos que el enemigo de Dios sí tiene nombres claros y específicos. Se le llama Satanás, que en hebreo significa adversario. Se le llama diablo,
o diablos en griego, que significa calumniador o acusador. También es descrito como el maligno, la serpiente antigua, el dragón, el tentador. En ninguno de estos pasajes inspirados se usa el término Lucifer como nombre propio del enemigo. ¿Y por qué importa aclarar esto? Porque las malas interpretaciones teológicas no solo distorsionan conceptos, sino que pueden desviar nuestra fe hacia mitos, símbolos vacíos o temores infundados. Satanás no necesita que le atribuyamos nombres falsos. Lo importante no es cómo se llame, sino cómo opera, con engaños, división y acusación. Nuestra batalla no es contra un hombre, sino contra su obra. Este mito nos recuerda a algo crucial. Debemos ser cristianos que conocen la palabra y que no aceptan todo lo que suena religioso como si fuera verdad. El enemigo se esconde muchas veces detrás de la ignorancia disfrazada de tradiciones. Pero cuando abrimos las Escrituras con discernimiento, la luz de la verdad disipa toda sombra de confusión. Que así sea también en tu vida espiritual. Y el cuarto mito es ángeles con alas. ¿Qué dice realmente sobre su apariencia? Hasta ahora hemos visto cómo conceptos profundamente arraigados en la cultura cristiana puede no tener fundamento bíblico. Pero si hay una imagen universal que todos reconocemos, es la del ángel con alas blancas, túnica resplandeciente y una aura celestial. Esa figura ha poblado desde cuadros y renacentistas hasta películas modernas. Sin embargo, cuando abrimos la Biblia con atención, descubrimos que esta imagen tan familiar no se ajusta a lo que la Escritura revela sobre los ángeles. En muchos de los encuentros más importantes con ángeles en la Biblia, ellos no son descritos con alas, ni con rasgos sobrenaturales evidentes. Al contrario, aparecen como hombres comunes, tan normales que los protagonistas bíblicos ni siquiera se dan cuenta de su verdadera identidad, hasta que algo extraordinario sucede. Veamos algunos ejemplos. En Génesis 18, Abraham recibe la visita de 3 varones. El texto más adelante aclara que eran mensajeros celestiales, pero Abraham los ve como simples viajeros. No hay ninguna mención de alas, resplandores o formas sobrenaturales. En el siguiente capítulo, Génesis 19, 2 ángeles visitan a Lot en Sodoma. También se presentan como hombres comunes, tanto que los habitantes de la ciudad los confunden con extranjeros ordinarios. En Jueces 6, un ángel aparece a Gedeón, conversa largamente y Gedeón solo se da cuenta de que era un enviado celestial cuando éste desaparece de forma sobrenatural. Estos relatos nos muestran algo muy importante. Los ángeles bíblicos frecuentemente se presentan sin gloria visible, sin alas, sin señales externas que delatan su origen divino. ¿Por qué? Porque su misión muchas veces es acercarse al ser humano en su cotidianidad, en su entorno, sin producir temor ni distancia. Son mensajeros. Eso es lo que significa la palabra ángel. Y su propósito es transmitir la voluntad de Dios, no deslumbrar. Ahora bien, la Biblia sí menciona seres celestiales con alas, pero no son los ángeles mensajeros que visitan humanos. Son otras categorías de criaturas espirituales. Por ejemplo, los serafines descritos en Isaías 6 tienen 6 alas, y su función está asociada al trono de Dios y a la adoración celestial. Los querubines, descritos en Ezequiel 1, tienen 4 alas y formas extraordinarias, con múltiples rostros. Estas criaturas no interactúan con los humanos en la tierra, como los ángeles mensajeros. Su rol es celestial y simbólico. Entonces, ¿de dónde viene la imagen popular del ángel con alas? Aquí entra en juego la influencia cultural. En el arte cristiano primitivo, especialmente a partir del siglo IV, los artistas comenzaron a representar a los ángeles con alas, inspirados en figuras de la mitología grecorromana, como Nike, la diosa de la victoria, que era representada con alas. También influyeron las figuras aladas de las religiones persas, egipcias y nórdicas. Con el tiempo, esta estética fue adoptada por la iglesia y normalizada en el arte.
la arquitectura y hasta la liturgia visual. Es crucial entender esto. La imagen de los ángeles con alas provienen más del arte que de la Biblia. Aunque no es pecado imaginar un ángel con alas, sí es peligroso cuando confundimos culturas con escritura, porque eso puede llevarnos a formas de fe basadas en emociones, símbolos vacíos o expectativas cerradas sobre lo espiritual. La verdadera enseñanza bíblica sobre los ángeles nos habla de seres reales, enviados por Dios, que actúan en lo oculto, que se presentan muchas veces como hombres comunes, cumplen misiones específicas en la historia humana. Son partes del ejército celestial, pero no están aquí para deslumbrarnos, sino para ayudarnos a cumplir los propósitos del cielo. Cuando uno entiende esto, deja de buscar espectáculo y empieza a buscar obediencia, porque los verdaderos encuentros con lo divino muchas veces ocurren en lo cotidiano, en lo silencioso y no en lo espectacular. El quinto mito es María Magdalena, la mujer que nunca fue prostituta. Hasta ahora hemos desmontado representaciones cerradas de ángeles, nombres equivocados para el enemigo y símbolos sobrecargados de tradición. Pero hoy nos detenemos en una figura profundamente significativa del Nuevo Testamento. María Magdalena, durante siglos, ha sido señalada, malinterpretada y encasillada en un rol que la Biblia jamás le asigna. Es hora de corregir esta historia. María Magdalena nunca fue prostituta, y el error de creerlo ha ocultado la verdadera grandeza de su fe y su papel en la historia del Evangelio. Lucas 8:2 nos presenta por primera vez a María Magdalena. Algunas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Este versículo es claro. Ella fue liberada de opresiones espirituales, pero no hay absolutamente ninguna mención a una vida de prostitución o inmoralidad sexual. Entonces, ¿de dónde salió esta falsa imagen? La raíz está en una interpretación errónea que tomó fuerza a partir del siglo VI. En un famoso sermón, el Papa Gregorio cometió el error de funcionar 3 mujeres diferentes en una sola. María Magdalena, la mujer pecadora que unge los pies de Jesús en Lucas 7, y María de Betania, hermana de Marta y Lázaro. En su mensaje, Gregorio identificó a estas 3 como si fueran la misma persona, y a partir de ese momento la tradición cristiana adoptó esta versión sin cuestionarla durante siglos. Basta con leer los textos con atención para ver que se trata de 3 mujeres diferentes. En Lucas 7, la mujer pecadora no tiene nombre. Solo se nos dice que rompe en la casa de Simón el fariseo, llorando, y unge los pies de Jesús como acto de arrepentimiento. En Juan 12, María de Betania aparece claramente identificada como la hermana de Marta y Lázaro. Y en Lucas 8, María Magdalena es presentada en otro contexto completamente distinto, como una seguidora fiel liberada por Jesús, que lo acompañaba junto a otras mujeres en su ministerio. Confundirlas ha sido un error histórico de enormes consecuencias. Se ha empañado la imagen de una de las discípulas más fieles de Jesús. Captura de mujer arrepentida. Pero María Magdalena fue mucho más que eso. Ella estuvo presente al pie de la cruz, cuando la mayoría de los discípulos varones habían huido por miedo. Estuvo allí firme en medio del dolor, y no solo eso, fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Marcos 16:9 y Juan 20:11-18 lo afirman con claridad. Fue a ella, no a Pedro, no a Juan, no a ningún apóstol, a quien el Señor resucitado se apareció primero. Y fue ella quien recibió la instrucción de ir y anunciar la resurrección a los demás. Una misión apostólica entregada a una mujer. Este detalle es profundamente revelador. En una cultura donde el testimonio de las mujeres no era considerado válido legalmente, Jesús le confía a María Magdalena la proclamación del evento más importante del cristianismo. Eso nos habla no solo de su dignidad,
sino del valor que el reino de Dios da a quienes son fieles sin importar su género o pasado. Reconocer este mito y desmantelarlo no es solo un ejercicio académico, es un acto de justicia espiritual, un rescate del verdadero testimonio de una mujer transformada, comprometida y valiente. María Magdalena no fue prostituta, fue testigo, discípula y mensajero del Evangelio, y su ejemplo nos desafía a romper etiquetas, a no quedarnos con lo que nos contaron, sino a ir a la palabra y ver con ojos limpios lo que allí realmente está escrito. El sexto mito es el 25 de diciembre. Jesús nació realmente en esa fecha. Después de restaurar la verdadera identidad de María Magdalena, vamos a descubrir algo más. Pocos se detienen a cuestionar esto. Cada año millones de cristianos celebran el 25 de diciembre como que si esa fuera la fecha exacta en la que el Salvador vino al mundo. Pero si miramos con atención lo que la Biblia realmente dice y también lo que no dice, vamos a descubrir que este día tan emblemático no fue revelado por Dios. Fue establecido por conveniencia siglos después. Lo primero que debemos entender es que ninguno de los evangelios menciona una fecha específica para el nacimiento de Cristo. Los únicos evangelistas que narran la historia del nacimiento nos dan detalles sobre el día, el mes o la estación. Lo que encontramos son pistas indirectas que, si se analizan cuidadosamente, apuntan a una fecha muy diferente al invierno. Uno de los detalles más reveladores se encuentra en Lucas 2:8, donde se nos dice que habían pastores en el campo cuidando su rebaño durante la noche. Esta simple escena parece inofensiva, pero para los conocedores del clima en Israel tiene una gran carga, una gran información. En los meses de invierno, especialmente en diciembre, las temperaturas descienden considerablemente y las lluvias hacen que el ganado no permanezca al aire libre durante la noche. Eso sugiere fuertemente que Jesús no pudo haber nacido en pleno invierno, sino más bien en primavera o inicio del otoño, cuando los pastores sí permanecían en los campos durante las noches. Otro indicio importante está relacionado con el censo romano, que obligó a José y María a viajar a Belén. Este evento implicaba movilizar a miles de personas. No era comúnmente programado durante el invierno, ya que las condiciones del clima dificultaban los desplazamientos. En cambio, estos censos se realizaban en épocas más favorables, cuando la población podía viajar sin tantas complicaciones. Entonces, si Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿de dónde salió esta fecha? Aquí entra en escena la historia de los sincretismos religiosos. En el siglo IV, el emperador romano Constantino legalizó el cristianismo, pero el imperio aún estaba profundamente arraigado en las costumbres paganas. El 25 de diciembre era una fecha muy celebrada. Ese día marcaba la festividad del Sol Invictus, el Sol Invencible, una idea solar que representaba el triunfo de la luz sobre la oscuridad en el solsticio de invierno. También coincidía con otras festividades relacionadas con dioses como Mitra, ampliamente delegado por soldados romanos. Los líderes de la iglesia, buscando facilitar la transición cultural y evitar tensiones con las costumbres populares, adoptaron esa fecha y le dieron un nuevo significado: el nacimiento del verdadero sol de justicia, Jesucristo. Así, lo que antes era una fiesta pagana se transformó en una conmemoración cristiana, no basada en la revelación bíblica, sino en una estrategia política y pastoral. Es importante entender que los primeros cristianos no celebraban la Navidad. Su enfoque principal era la Pascua, porque la muerte y resurrección de Cristo era y sigue siendo el núcleo del Evangelio. En los siglos después, el nacimiento comenzó a conmemorarse oficialmente, y no como un dato histórico exacto, sino como una forma simbólica de afirmar que la luz del mundo había llegado.
Saber esto no debe llevarnos a rechazar la celebración del nacimiento de Jesús, sino a comprenderla con madurez espiritual. El problema no está en tener una fecha especial para recordarlo, sino en confundir tradición con revelación. Muy diferente. Cuando conocemos la verdad, no dejamos de celebrar, solo que ahora lo hacemos con mayor profundidad, reconociendo que la verdadera luz no depende de un día en el calendario, sino de una vida entregada a Cristo cada día del año. Mito número 6, el limbo, nunca aparece en la Escritura. A lo largo de este recorrido hemos desenmascarado tradiciones que se mezclaron con la verdadera bíblica. Llegamos a un concepto más delicado y emocionalmente cargados en la historia de la teología. El limbo. Para muchos creyentes, especialmente aquellos que han perdido hijos pequeños o bebés, esta idea ha sido fuente de consuelo y también de profunda confusión. Sin embargo, hay una verdad que debe ser dicha con claridad y compasión. El limbo no aparece en la Biblia, nunca fue enseñado por Cristo, ni mencionado por los apóstoles, ni revelado por el Espíritu Santo. Es una construcción puramente teológica, nacida siglos después del cierre del canon bíblico. El concepto de limbo comenzó a tomar forma en la Edad Media, especialmente alrededor del siglo XI. Surgió como una posible solución a una pregunta teológica compleja. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Según la teología católica de aquel tiempo, el bautismo era absolutamente necesario para la salvación, debido a la doctrina del pecado original, y al mismo tiempo resultaba impensable que Dios, justo y misericordioso, enviara al infierno a bebés inocentes. Entonces se propuso una idea intermedia, un lugar de espera, sin sufrimiento, pero también sin la presencia de Dios. Ese fue el limbo, un estado hipotético de felicidad natural, pero sin la visión beatífica del cielo. ¿Pero qué dice la Escritura sobre esto? Nada. No existe un solo versículo, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que mencione el limbo. La palabra ni siquiera aparece. Por el contrario, Jesús habló con un amor profundo y directo hacia los niños. Mateo 19:14 dice: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14, el mismo mensaje es reafirmado con más fuerza. Jesús se indignó al ver que los discípulos alejaban a los niños. Su reacción fue clara y firme para Jesús. Los niños no eran excluidos del reino por no estar bautizados. Al contrario, eran modelos de fe, receptores naturales de la gracia divina. Una historia particularmente poderosa se encuentra en 2 Samuel 12:23. El rey David, tras perder a su hijo recién nacido, expresa una esperanza profunda: yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esta declaración no es solo una resignación al vuelo, es una afirmación de confianza. David creía que volvería a encontrarse con su hijo en la presencia de Dios. No hay limbo, no hay ambigüedad, solo esperanza basada en la misericordia del Señor. Y esta misma comprensión ha ido ganando terreno incluso dentro de las estructuras formales de la Iglesia. En 2006 el Vaticano, a través de la Comisión Teológica Internacional, publicó un documento titulado La esperanza de salvación para los niños que mueren sin bautismo. En él se reconoce que el limbo nunca fue una doctrina oficial ni un dogma. Más aún, se afirma que podemos tener esperanza razonable de que Dios, en su infinita misericordia, acoge a estos niños en su presencia eterna. Entonces, ¿por qué es tan importante desmontar este mito? Porque detrás de esta falsa enseñanza hay corazones rotos, padres angustiados, generaciones marcadas por el temor en lugar de la gracia, y la verdad de la palabra es más fuerte que cualquier construcción humana. Dios no es un juez frío que excluye a los más inocentes por cuestiones rituales. Dios es Padre y sus brazos están siempre abiertos para los que no tuvieron siquiera la oportunidad de elegir.
Saber esto transforma el duelo en esperanza, transforma la culpa en descanso y nos invita a mirar a Dios no a través de los lentes de la tradición, sino desde la revelación viva de su amor eterno. Porque en el corazón del Padre ningún niño queda fuera. Acaba de descubrir 7 de los mitos más comunes que millones de cristianos creen sin cuestionar. Y si tú crees que necesitas conocer más, si tú necesitas darte cuenta de muchas cosas, acaba de descubrir los mitos más comunes que millones de cristianos creen sin cuestionar. Si llegaste hasta aquí es porque algo dentro de ti está despertando, un deseo profundo de conocer la verdad de Dios sin filtros, sin tradiciones humanas que distorsionen el mensaje puro del Evangelio. Lo que viene a continuación es algo más importante. No basta con identificar lo que es falso. Ahora debemos entender cómo lo falso se infiltra. ¿Cómo es posible que tantas personas sinceras hayan creído durante siglos en enseñanzas que nunca estuvieron en la Biblia? Aquí entramos en un terreno delicado, pero absolutamente necesario. El peligro de confundir tradición con revelación. Muchos creyentes no caen porque rechacen a Dios, sino porque aceptan costumbres religiosas como si fueran mandamientos divinos. Este error no es nuevo. Jesús mismo lo enfrentó cara a cara. En Marcos 7, Jesús confronta a los fariseos con una frase contundente que aún hoy resuena como una espada en el corazón de la religión vacía. Invalidan la palabra de Dios con su tradición que habéis transmitido. Esas palabras fueron dirigidas a líderes espirituales que amaban más sus sistemas religiosos que al vivo. Tenían tantas reglas, rituales y estructuras humanas que ya no quedaba espacio para escuchar la autoridad que daban a sus tradiciones, poniéndolas al mismo nivel o incluso por encima de la Escritura. Esto ocurría en tiempos de Jesús. Imagínense hoy cuánto va a ocurrir. Vivimos rodeados de tradiciones religiosas. Algunas son hermosas y simbólicas, otras completamente inofensivas. Pero hay ciertas costumbres que han tomado una forma peligrosa, la de doctrinas incuestionables. Personas que enseñan que siempre se ha hecho así, como si eso fuera una garantía de verdad. Ritos vacíos, frases repetidas sin entendimiento, prácticas heredadas sin discernimiento. ¿Cuántas de ellas realmente vienen de la boca de Dios? Por ejemplo, hay quienes oran mirando al cielo porque así vieron hacerlo a otros, pero no saben que Jesús muchas veces oraba en secreto, en lo íntimo, sin necesidad de posturas visibles. Hay quienes se persignan al entrar a un templo, aunque eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Hay quienes creen que ciertos objetos, frases o movimientos físicos tienen poder espiritual, cuando la Biblia afirma que el poder no está en los rituales, sino en la fe viva y en la comunión con Dios. No se trata de rechazar todo lo antiguo, sino de examinarlo con la luz de la palabra, porque cuando una tradición comienza a ocupar el lugar que solo le corresponde a la verdad revelada por Dios, entonces se convierte en un ídolo silencioso que reemplaza la voz del Espíritu Santo. ¿Estamos adorando a Dios como Él quiere o como a nosotros lo resulta mejor? Esa es la pregunta que marca la diferencia entre una fe viva y una religión muerta. Es una pregunta que cada creyente, cada iglesia, cada líder espiritual debe hacerse con sinceridad. No basta con ser sincero. Es necesario ser bíblico y para eso lo que exploraremos a continuación te ayudará a abrir los ojos aún más, porque hoy vamos a entrar en los mecanismos espirituales que te van a permitir distinguir la verdad de la tradición con mayor claridad. Al ver cómo las tradiciones humanas pueden desplazar la verdad divina, surge una inquietud aún más profunda. Si algunas de las creencias más populares nacieron no solo de costumbres, sino de errores de traducción,
Y si ciertas palabras mal traducidas durante siglos nos han hecho construir doctrinas enteras sobre bases que nunca existieron en el texto original. Esta posibilidad no solo es real, sino histórica. Ha impactado a millones de creyentes sin que lo sepan. Uno de los casos más conocidos es el uso del nombre Lucifer para referirse al diablo. Como ya descubrimos anteriormente, la palabra original en Isaías 14:12 es Helel, que significa brillante o lucero. No es un nombre propio ni una referencia directa al diablo, sino una metáfora poética dirigida al rey de Babilonia. Sin embargo, cuando Jerónimo tradujo la Biblia al latín en el siglo IV, la famosa Vulgata latina utilizó la palabra Lucifer, que en latín significa portador de luz. Lo que era una metáfora se convirtió en un nombre. Ese pequeño error lingüístico dio lugar a toda una mitología alrededor del supuesto nombre celestial de Satanás. Pero este no fue un caso aislado. Existen otras palabras y frases que, al ser mal traducidas, alteraron por completo la comprensión del mensaje bíblico. Por ejemplo, la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente o transformación interior, fue traducida durante siglos como penitencia, lo que desvió el énfasis del arrepentimiento sincero hacia actos exteriores de castigos o dolor físico. Otro ejemplo es la palabra hebrea Geol, que significa simplemente sepulcro o morada de los muertos, pero fue traducida como infierno en muchos contextos, alimentando una imagen equivocada del más allá. Estos errores, aunque a veces involuntarios, moldearon la forma en que millones de personas entendieron a Dios, al pecado, al cielo, al infierno, incluso al mismo Salvador. Por eso es tan vital comprender que la fe cristiana no se basa en traducciones humanas, sino en la revelación divina. Aunque Dios puede hablarnos por medio de cualquier versión de la Biblia, también nos llama a ser creyentes maduros, capaces de escudriñar, investigar y entender. Hoy tenemos acceso a herramientas que generaciones anteriores nunca lo imaginaron. Biblias interlineales, concordancias digitales, recursos académicos que permiten consultar el hebreo y el griego original. Ya no estamos limitados a los que nos traducieron antes. Podemos ir directo a las raíces, pedir al Espíritu Santo entendimiento y ver la palabra como fue inspirada. Esto no se trata de desconfiar de toda traducción, sino de desarrollar una actitud de búsqueda espiritual, porque la verdad no teme ser investigada. De hecho, cuando amas la verdad te comprometes con ella más allá de lo superficial. Aquí es donde muchos creyentes dan un salto en su caminar con Dios. Dejan de ser simples oyentes y se convierten en buscadores de la verdad. Personas que no repiten lo que otros dicen, sino que se sumergen en la Escritura con reverencia, con pasión y con deseo de agradar a Dios en espíritu y en verdad. Cada palabra cuenta, cada coma, cada matiz, cada contexto. Y lo que vamos a explorar demostrará que el problema no es solo lo que leemos, sino cómo lo interpretamos. Muy interesante entender la diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que nosotros asumimos que dice. Errores de traducción pueden moldear creencias. ¿Qué decir de aquellos que con pleno conocimiento manipulan la verdad? Aquí ya no hablamos de fallos accidentales o tradiciones mal heredadas. Hablamos de una realidad mucho más peligrosa, cuando la mentira se disfraza de verdad dentro de los propios altares. Vivimos tiempos donde lo falso ya no se presenta como falso, se maquilla, se adorna, se camufla con lenguaje bíblico, con palabras bonitas, con música emocionante, pero por dentro lleva veneno. El apóstol Pablo lo advirtió con fuerza. Segunda Timoteo 4:3-4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo ya llegó. Personas que no buscan la verdad de Dios, sino lo que les hace sentir bien. Iglesias llenas de personas pero vacías de verdad. Frases como Dios no te dará más de lo que puedes soportar, o todo pasa por una razón, se repiten como mantras, pero no se sustentan en la palabra. Y el problema no es solo lo que se diga, sino que nadie las cuestiona. Se han vuelto parte del paisaje, parte de una cultura religiosa que premia el carisma más que la verdad, la emoción más que la convicción, la popularidad más que la fidelidad. Detrás de eso opera un espíritu de error, un sistema espiritual que no tiene como meta formar discípulos de Cristo, sino consumidores de experiencias religiosas. Un sistema que manipula el mensaje para mantener a las personas emocionalmente engañadas, pero espiritualmente dormidas. Por eso hoy más que nunca el llamado es claro. Vuelve a la Escritura, examina todo. No repitas algo solo porque lo escuchaste. No sigas a un líder solo porque habla bonito o tiene una gran audiencia. Tu fe no puede depender de hombres. Tu fe debe estar anclada en la palabra viva de Dios. Incluso los creyentes más sinceros pueden ser engañados si bajan la guardia. Jesús dijo que si fuera posible, hasta los escogidos serían confundidos. No por cosas abiertamente satánicas, sino por imitaciones sutiles de la verdad. ¿Quieres saber si algo es de Dios? Pregúntate. Apunta a Cristo al hombre. Eso está enraizado en todas las escrituras malas. Escrituras malas creadas por el hombre. Escrituras imaginarias, porque las moldean a su conveniencia. Es que si tú le dices a Dios, Señor, quiero caminar en tu presencia, Señor, dame sabiduría, dame ese entendimiento. Vuelvo y te repito lo mismo. Estudia Biblia, estudia libros. Y no te quedes con estudiar, sino dile al Espíritu Santo que te revele lo que lees. Hay algo que siempre también lo repito. Entra en tu cuarto, enciérrate en tu cuarto o tu cámara secreta y dile a Dios que quieres tener un encuentro personal con Él, a solas con Dios. Y es allí donde te vas a dar cuenta de tantos mitos que has venido conociendo porque te los han venido repitiendo en cada momento. Tantas cosas que tú crees porque te las han dicho y no porque las hayas leído tú mismo. Por eso, lee tú mismo la Biblia. No dejes que nadie lee Biblia por ti. Léela tú. Si no puedes leer, entonces escucha la Biblia, porque hay Biblia en audio en los teléfonos. Si no puedes leer, escúchala y ponle mucha atención y dile al Espíritu Santo que te revele lo que estás escuchando, porque es el audio de la Biblia. Pídele a Dios que te revele lo que lees. No te conformes con que te leen Biblia, con que te digan una historia. Hay muchos mitos que te han traído hasta este momento creyendo, y has venido creyendo estos mitos de una manera tan importante que hasta peleas con los demás defendiendo estos mitos que ni siquiera, o sea, no son verdaderos, son mitos.
Nunca discutas con nadie lo que no sabes. Estudia Biblia para que no seas engañado. Pídele el conocimiento al Espíritu Santo, la revelación de la palabra, y enciérrate en tu cuarto. Invita a Dios a tener un encuentro personal con Él. No lo merecemos, pero más sin embargo Dios quiere entrar en nuestro corazón. Dios te bendiga.